Bienvenidos a otro capítulo más del Cocor, el programa que usted colecciona. Si esto fuera la enciclopedia Salvat, usted lo tendría, seríamos hoy día con la P de profesor, por supuesto. Muchas gracias a los auspiciadores que nos permiten llegar a todos ustedes a lo largo y ancho de este país, porque este programa se transmite por el primer canal de Chile. En 1957 fue la primera transmisión. UCB. Sí, vale decir que estamos casi a 70 años de ser el único y auténtico primer canal de Chile con el mismo rector, o sea, no rector de la universidad, sino con eje rector, que es la Universidad Católica de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que a su vez también tiene la increíble y nunca bien ponderada, hace 33 años ya casi, UCB Radio, 103.5 para toda la quinta región de Valparaíso, capital Valparaíso, por supuesto, y por Volmedia.cl hace casi 10 años, por supuesto, transmitiendo más de 85 programas, entre ellos El Analista, Musicoterapia, Somos Futbolera, ¿qué más? Cafetín, qué buenos programas. Y por supuesto, en la puesta en escena de siempre que me acompaña hace más de casi 3 años, don Diego Ignacio Orellana López. Buenas tardes, don Diego. Buenas tardes. Gracias, don Diego. Y por supuesto, hoy día nos acompaña Ignacio, salude. Hola. Qué alegría más grande. Por supuesto, su apellido. Ignacio Cubillos. Ignacio Cubillo, que es practicante acá que tiene para el loco. Porque aquí saludamos a todo el mundo, por supuesto. Hoy día es un programa que nos encanta llegar a ustedes, por supuesto. Mi nombre sigue siendo Rafael Manso, sigo siendo un fanático fiel del capital humano y un creyente que la tecnología llegó para que yo la use y no que me use ella a mí. Ya hacemos este programa desde Paralelo Estudio. Eusebio Violillo 222, los esperamos para que hagan su contenido de forma profesional y dejen de hablarle a la vía como una selfie, no lo hagan así. No, la vía se hace mirando de frente, como un profesor que enfrenta a sus alumnos, un profesor que enseña de la historia de nuestro país y ahora además es abogado, casi ser abogado, casi. Profesor Lucho, yo le voy a decir, o sea, el profe Lucho, o sea, el famoso en internet, pero se llama, lo voy a decir, Luis Gallardo, alias AK, como toma, profe Lucho. Rafael, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá en Paralelo Cowork y la verdad es que agradecer también la difusión que se le da también, por supuesto, a la pedagogía, a la enseñanza y por qué no también aclarar ciertos temas desde el punto de vista legal. Profesor Lucho, muchas gracias, profe, por venir acá. También lo abrazo a usted. Somos un canal que está vinculado a la academia. Somos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también una de las universidades que tiene más de 100 años. Orgullosamente de la región, de las 5 mejores universidades de Chile y por qué no decirlo del planeta, también estamos dentro de eso porque aquí también se forman grandes profesores y también vinculados. Y por supuesto la Universidad Católica tiene historia. Sí, claramente, o sea, yo reconozco por supuesto la calidad y la historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sin embargo tengo que admitir que mi alma mater, mi casa de estudio es la Universidad de Valparaíso. Muy bien. En su momento la Universidad de Chile. Y claro, ahí de todas maneras estudié mi pedagogía, sí, estudié pues, un magíster en historia y actualmente, tal como tú lo mencionaste al inicio, estoy egresado de la carrera de Derecho y me encuentro preparando mi examen de grado. Profesor, ¿de qué casa universitaria usted estudió Derecho, la parte legal? En la Universidad de las Américas, que se encuentra en Los Castaños actualmente. Perfecto. En la sede de Viña del Mar. Oiga, profe, mire, dentro de todo yo abrazo y es muy bueno hablar con académicos, también con personas que se dedican a la docencia, ¿verdad? Formadores de personas, de niños y también de jóvenes también y de personas mayores como yo que también abrazo también, que hacen estos magísteres, especializaciones, que la educación es algo muy importante. Pero hablemos un poco de la historia, ¿le parece? Claro. ¿Por qué usted decide estudiar, profe? Usted es un fenómeno en Instagram. ¿Cuántos seguidores lo siguen en su cuenta? 103.000 y subiendo ahora en Instagram. Muy bien, por supuesto, ahora le van a seguir más gente. ¿Cuál es su cuenta en Instagram? Profesor Lucho. Profesor Lucho. Profesor Lucho, hablemos un momento de la historia de ¿por qué a usted le apasiona, le gusta, abraza? ¿Por qué le gusta? ¿Cuál es su primer contacto con la historia, profesor? Bueno, el primer contacto con la historia en general desde mi familia, sí. Que es muy ávida lectora y gente muy culta de la parte materna como de la parte paterna. Sin embargo, con muchos de los que estudiamos pedagogía hubo profesores que nos marcaron. Sí, y uno de aquellos, todavía recuerdo, si me va a ver por supuesto este programa, Eric Sariego. Míralo para allá, esa cámara. Está Eric Sariego, profesor de historia, que
Víctor Figueroa, también otro gran profesor que me hizo clases de historia, que la pasión con la que ellos pasaban el contenido y que nos hacían reflexionar y no solo memorizar. Y yo creo que esa es la base de una buena clase y generar interés en los estudiantes. Entonces a partir de ahí yo dije, esto es lo mío, soy bueno para comunicar también, por lo tanto creo que hay una mezcla entre, por supuesto, tener la base, el contenido, y también ser un buen comunicador, porque también tenemos que considerar que tenemos 30 personas que nos están mirando. Absoluto, profesor. Y que por supuesto ellos también tienen que lograr captar el mensaje y encontrarle un sentido. La historia no es solo memorizar, Exacto. sino que la comprensión, el análisis. Entonces tenemos que tener ese impacto sobre nuestra audiencia. Profe Lucho, le pregunto también, aprovechando que yo sé que usted me contó de que está estudiando, formándose, está a punto ya de jurar usted para ser abogado, porque se jura aún todavía, y se le hago también el alcance, agregándome un poco también por al verlo usted que es muy joven, y la gente que nos está escuchando también en Radio UCB 103.5 también, que nos está escuchando en el formato podcast en YouTube Music, ya saben, pueden buscarnos como el Cowork, como también los otros programas de Volmedia. Le pregunto y hago la alcance. ¿Hace usted clase actualmente? Sí, claro, yo me desempeño en mi querido colegio José Miguel Infante. Saludo a todos los de Quilpué, que están en la zona del Retiro. Digamos los cursos. Oh, digamos los cursos, a ver, afírmense. Primero, Muy bien. tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Saludo a todos los chicos del colegio ¿Primero José Miguel básico? Infante. Primero básico. Muy bien. Perfecto, profesor. En las nuevas generaciones, las generaciones post pandemia. Profesor, le pregunto también, aprovechando, y en su formación, ya que ha hablado de usted, de su acercamiento a la historia, usted ha hablado también de la comprensión de la lectura, cuando uno se acostaba en la casa leyendo un cuento, leyendo una historia, leyendo una enciclopedia, que yo lo decía en tono en broma al principio, y uno tenía el acceso a la enciclopedia. Hoy día tiene la bendición uno de tener en un celular. Pues yo abrazo también el tema de la tecnología cuando es favorable para uno, no cuando uno es abusado por la tecnología o sobrepasado por la tecnología. Hacerse adicto. Cuidado con ello, porque el ChatGPT o el Gemini o la Siri no es la respuesta para todo. Exacto, o sea, ¿dónde dejamos el espacio para reflexionar? Es importante que las respuestas que nos da la inteligencia artificial, poder cuestionarlas, poder cotejarlas con otras informaciones que sean de fuentes, digamos, más verídicas, más concretas, que solo lo que nos entrega Internet, porque recordemos que lo que hacen las inteligencias artificiales es buscar el contenido que está en la red y a partir de eso elaborar una respuesta. Entonces, ¿de qué manera nosotros ejercemos el pensamiento crítico de si esa respuesta en verdad es la que nosotros estamos buscando y si el contenido, la información es real? ¿Cómo ser profesor de historia en tiempos de la IA, de la inteligencia artificial, profesor? Oh, eso ha sido complejo porque los estudiantes muchas veces recurren a la inteligencia artificial para hacer trabajos, para buscar respuestas. Sin embargo, yo creo que el rol fundamental del profesor es generar ese interés, generar esa pasión por la historia. Y eso se logra yendo a las fuentes primarias, yendo a fuentes que nosotros podamos percibir, documentos históricos. Hay muchos documentales que están en YouTube, en TVN y en otros canales que uno puede descargar y son archivos del siglo XX con videos que en definitiva hacen que el estudiante pueda percibir la historia, digamos, en el momento, digamos, en que sucedió y cómo sucedió. El registro audiovisual es muy importante. Entonces, de esa manera lo sacamos de la inteligencia artificial y vemos que ellos puedan apreciar cómo realmente sucedieron los hechos. Y que ellos también se formen su propio pensamiento, ya que los profesores también tenemos que ser capaces de entregar herramientas para que los estudiantes se formen su propio criterio y su propia opinión respecto de los temas. El día de hoy con el profe Lucho, ya saben en Instagram cómo lo busco, profe. Profesor Lucho. Perfecto. Usted contesta en su Instagram para los más jóvenes también. ¿Y cuál es la particularidad de este Instagram que usted tiene desarrollado con más de 100.000 personas, siendo un fenómeno de la región, destacándolo acá en este medio local? Mira, principalmente este Instagram, yo respondo legislación educacional. Muchas veces los profesores vienen con dudas
Los principales temas son relativos a la evaluación docente, que estuvo muy en boga la semana pasada respecto a un dictamen de Contraloría que estableció que los profesores que tenían malos resultados debían ser desvinculados en el momento que se publican los resultados. Claro. Entonces se generó mucha duda, mucho también temor de parte de los profesores, y a partir de eso aclarar algunos puntos, lo que era permitido y lo que no era permitido. En ese contexto, aprovechando y saludando a la comunidad también docente que nos acompaña, a todos los profesores y profesoras también, ¿cuál es la respuesta para esa pregunta en particular? Particularmente, Sí. el dictamen de Contraloría estableció que los profesores que estuvieran tanto en el tramo inicial como en el tramo temprano debían ser desvinculados al momento de publicarse los resultados de la evaluación, que era julio 2026. Entonces la duda era si tenían que esperar al fin del año escolar o en el momento. Contraloría dijo tiene que ser ahora en julio. ¿Y qué es lo que pasa? Que en definitiva hay un artículo transitorio en la ley de carrera docente que permite que eso de eso que acabo de explicar queden eximidos los profesores que están en el tramo temprano. Sin embargo, respecto de aquellos que están en el tramo inicial de la carrera docente, sí es aplicable las desvinculaciones por no haber subido de tramo en 2 evaluaciones consecutivas, en 2 procesos evaluativos consecutivos. Si el profesor no logró subir de tramo, lamentablemente, si está en el tramo inicial todavía, después de 2 procesos, puede llegar a ser desvinculado por un dictamen de Contraloría. Le hago la pregunta, ya que soy además ingeniero en recursos humanos, profesor, y le hago, ¿la normativa o la forma de cómo medir a un profesor es distinta a lo que se le hace normalmente a un trabajador? Vale decir, un trabajador tiene un contrato indefinido, los profesores en muchos de sus casos tienen formato de trabajo de hasta diciembre del año, ¿verdad? De marzo, y normalmente se hace el contrato hasta febrero. Ese, por ejemplo, eso sería un contrato a plazo fijo. Claro. Que normalmente en el resto de los trabajos se hace de un mes o de 15 días, después se renueva. Claro. En este caso, un profesor que entra con contrato a plazo fijo entra de marzo hasta febrero, porque normalmente se le pagan las vacaciones. Ya. Y le hago también esa pregunta porque dentro de eso, ¿cómo queda un profesor? ¿Y cómo es en el formato? Porque un profesor, como usted me lo está explicando, en este formato, en este dictamen de Contraloría, donde se le está evaluando al profesor, lo cual se entiende que las reglas del juego han cambiado porque está trabajando, como para nosotros, los que trabajamos en empresas privadas o en empresas, digamos, más tradicionales, trabajamos conformidad a nuestras metas, objetivos cumplidos, ¿verdad? Si usted vende o le dice, mire, su jefe le dice que tiene que hacer un trabajo y tiene que cumplir ese trabajo y objetivo cumplido, pago asegurado. Si no cumple el objetivo y tampoco la meta o no sigo la regla, muchas gracias, señor, agarre sus cosas, váyase en necesidad de la empresa o realmente necesidad de todos nuestros otros, de sus otros compañeros, váyase usted porque nos está alterando la comunidad. En este caso, mire, yo creo que represento a muchos profesores al decir que estamos dispuestos a que se nos evalúe. Ese no es el problema. Ya. El tema es que los instrumentos de evaluación y cómo está planteada la evaluación docente actualmente no pone en la realidad lo que vale un profesor. Sí. Eso quiere decir que un profesor no vale solamente de si le grabaron un momento de la clase, que es uno de los módulos, o de si subió bien una evaluación a un portafolio que se sube a una plataforma. Entonces ese es el tema, que tiene que haber una reforma de esa evaluación docente, de sus instrumentos, de la forma en que se evalúa, ya que es punitiva, es agobiante por todo el tiempo que hay que emplear, además de todo lo demás que tiene que ver con el rol del profesor. Entonces, el tema no es que los profesores no quieren que se les evalúe, queremos que se haga una evaluación acorde a el resto de las tareas que tenemos, también a la realidad, porque en definitiva, que te graben 30 minutos de una clase, que tú la puedes preparar previamente, casi como una obra de teatro, Claro. no evalúa realmente cómo se desempeña un profesor, y tal como tú dices, en otros ámbitos laborales en los que si no se cumple la meta, en definitiva te pueden desvincular, y eso está bien porque no hay productividad. Exacto. En este caso lo que queremos es que se haga una evaluación acorde a la realidad docente, que no sea tan agobiante desde el punto de vista de la cantidad de cosas que hay que preparar,
que los empleadores nos den tiempo también para poder realizar esa evaluación docente, porque lo normal es que no se nos dé tiempo para evaluar. Entonces los profesores, sobre todo que tienen hijos, profesoras, tienen que ocupar su tiempo de hogar y dejar de pasar tiempo de calidad con su familia por hacer esta evaluación docente. En el segundo bloque vamos a hablar, le voy a hacer la pregunta técnica de cómo se prepara una clase, tomándome de la experiencia suya como profesor de educación básica, ¿verdad? De toda la básica, vale decir, desde primero hasta octavo, y también con alumnos de media, que es un grado de dificultad mayor, ya que usted también, profesor Lucho, también profesor Luis Gallardo, le decimos profesor Lucho porque es un fenómeno en Instagram también que toca también y habla de estas temáticas con sus colegas profesores de todo ámbito, también, y con profesores en formación. También hoy día ya profesor Lucho se perfila también para ser abogado Lucho. También vamos a ser abogado Luis Gallardo. Sí. Yo creo que el próximo año voy a poder jurar o prometer ante la Corte Suprema, porque ya de hecho tengo las fechas. En noviembre y diciembre doy mis exámenes de grado, y la práctica de 6 meses la hago apenas quede desocupado de eso, y podría, yo creo, estar jurando el 2027. Perfecto. Oye, voy a saludar a los auspiciadores que nos permiten a ustedes llegar, por supuesto, y les tengo que decir una cosa. Yo sé que el papeleo para ustedes es súper complicado, y cuando es tributario, es peor aún. Sí, si tienes esos problemas, incluso tienes esas pesadillas que te van a llegar a notificar, no te preocupes, que tengo la solución. Se llaman GB Auditores. Ellos son expertos en el área tributaria y, ¿por qué no, también en el área financiera tuya personal? Sí. ¿Quieres asesoría experta en formato digital? gbauditores.cl. ¿Lo necesitas? Hablarlo con una persona derechamente y que alguien también te dé un cafecito, ¿por qué no? Y contarle tus problemas. Sí, en GB Auditores también funciona en Valparaíso, en la calle de Prat, la tradicional calle de los bancos, donde se fundó el primer banco de Chile, fue en Valparaíso, en esa calle. Para que usted vea. Calle Prat. Sí, pues ahí también es tu historia, para que vea. Por supuesto, siempre es bueno recorrer las calles y conocer esa historia. Y te tengo que conocer algo muy, muy, muy importante. Full Job es la solución para ti que buscas colaboradores que sean parte de tu fuerza laboral. Minería, finanzas, administración, hotelería. No te preocupes, imagínate el lugar donde tú los necesitas, ahí los vas a tener en Full Job. Hacen el cruce perfecto, ese match entre reclutador y colaborador. Ya sabes, www.fulljob.cl. Y el abrazo más cariñoso se lo dieron a todas las guaguitas desde el 77 y hasta el 2026. Les siguen dando ese abrazo cariñoso. Kirasol.cl, convenio con todos los couriers del mundo, sí, incluso con ese del náufrago. Justamente, ¿tienes alguien que quiere recibir un regalo cariñoso de Viña del Mar en Delaware, sí, en Estados Unidos? Vamos para allá. Digo, una parte donde haya muchas cosas de historia que usted su sueño conocer. Sueño una parte. Estambul. En Estambul también llega Girasol.cl. En Peñablanca también llega Girasol.cl. En Santiago, por supuesto, y en Rancagua, incluso ahí también llega. En Talca, en todas partes, Girasol.cl. Ya saben, lo más lindo del mundo es dar un abrazo cariñoso con Girasol.cl, con esos lindos productos que traen ellos. La hora del mundo tiene un nombre y se llama Swatch, sí. Y además ellos los trae 1234. www.1234, 12 con número, 34 con número, 12 con número, no, 12 con letra y 34 con número. Ahí sí, muy bien. Swatch, Casio y por supuesto Swiss Army son las marcas que trae esa gran seller. Ya sabes que 1234 y Swatch están en mi muñeca. Este que tengo hoy día. Mira, justo viene con Casio. Muy bien, muestra el Casio. Muéstrame, el profe Lucho trajo Casio y yo, muy bien. Y yo trayendo con Swatch. Ya saben, 1234, Casio, Swiss Army. No vaya a salir usted que trajo un Swiss Army. No. Le voy a regalar un Swiss Army, muy bien. Y por supuesto yo tengo un Swatch, ya saben, esas son las marcas principales. ¿Necesitas asistencia? O por ejemplo que le cambien la pila o que te pulan la esfera, sí, en 1234 también lo hacen. En el segundo piso del Costanera Center, no, pero el tercer piso del Costanera Center, ahí está la tienda oficial, la única tienda del Mercosur de Swatch, y puedes incluso encontrar Fit Flag, que es la marca de niños que trae también 1234. 1234, Girasol, Full Job y por supuesto la gente de GB Auditores presentaron este bloque del Cowork. Vamos y volvemos un 2x3. Cuando ustedes ya piensen, ya volvimos.
El Cowork, el programa que impulsa tu éxito, con Rafael Manso. Existen dos formas de pedir tu hamburguesa acá en La Joya. Tú eliges, puede ser una hamburguesa normal de 170 gramos o una Smash Burger. La carne de 170 gramos es jugosa y abundante. La versión Smash, más fina y crujiente en los bordes. Tú decides cómo venir a vivir la experiencia. ¿Buscas un jardín infantil donde tu hijo realmente se sienta feliz y tú también puedas sentir tranquilidad? En Jardín Infantil Hopipola entendemos que dejar a tu pequeño no siempre es fácil. Por eso creamos un espacio cálido, respetuoso y lleno de cariño, donde cada niño es acompañado según sus propios tiempos y necesidades. Aquí no creemos en jardines masivos, creemos en vínculos reales, atención personalizada y en hacer equipo contigo como familia. Además, contamos con horarios flexibles, after school y adaptación respetuosa para que el jardín sea una solución y no una preocupación más. Estamos en Aguasanta 502, Viña del Mar. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-6305-1680. Síguenos en Instagram como @jardinhopipola. Hopipola, un jardín donde los niños quieren volver. Cada juego nos ayuda. El Cowork, el programa que impulsa tu éxito, con Rafael Manso. Estamos de vuelta en el Cowork. Muchas gracias. ¿Vieron que me demoré poco en volver? Sí, me demoré. Nada. Cosa de, ustedes, si quieren adelantar los comerciales, se hace muy sencillo. Ustedes, si nos siguen en YouTube, en volmedia.cl, aprieten el botón de la pantalla y adelante, somos rápido. Por 2 por. Para que vean, pero igual van a ver los comerciales. Oye, estoy con el profe Lucho. ¿Cuál es su Instagram, profe? Profesor Lucho en Instagram. Mostremos en Instagram, Profesor Lucho, recorre el mundo. Por supuesto. Oye, pero se llama, pero tenemos bien el nombre. Es Luis con todos los nombres. Luis Alejandro Gallardo Salas. Exactamente, por supuesto. Profesor de historia, a punto de ser también abogado, profesor de la carrera, profesor de la materia de historia. Claro, ahí hay un tema que no quise alargarme, pero también explicarlo que si bien yo soy de profesión, profesor de historia, yo actualmente imparto la asignatura de tecnología en estos cursos que yo le mencioné. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué curso era, profe? Primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo básico. Ya. ¿Media? No, es una escuela, por lo tanto, los octavos los chicos egresan. Ya, perfecto. Usted está en la etapa formativa. Exacto. Es muy importante cuando los pequeñitos tienen 6, 7 años aprendiendo a leer, empezando a conocer, por supuesto, de los fenómenos en Chile, de los héroes patrios. Y le hago la pregunta, profe, porque usted, entendiendo que usted, por los años que lo veo, que usted está mucho más joven que yo, pero gracias. Le hago la pregunta, ¿usted tuvo la posibilidad de estudiar la materia de historia y geografía por separado o junta, profesor? No, era todo, ya después de las distintas reformas educacionales que se hicieron, era en una misma asignatura que una unidad de la asignatura de historia en determinado curso era de geografía. Ya. Entonces estaba inserta dentro de la asignatura en el colegio. Ahora, en la universidad es distinto porque nosotros teníamos un ramo que era geografía y varias geografías. Y le hago la misma pregunta en el colegio formativo. ¿En qué colegio usted estuvo formativo? Acá, cerquita, atrás del Congreso, Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso. Maravilloso colegio. Un abrazo, saludo a todos los muchachos allá de San Pedro Nolasco. Oiga, y le hago la pregunta, ¿usted alcanzó a tener educación cívica, profesor? No alcancé a tener educación cívica, pero sí teníamos algún ramo que es muy necesario y considero que se debería volver a implementar en los colegios, filosofía.
Mire, qué que bueno. se hace solamente como optativo y que en definitiva son las bases del pensamiento crítico, del razonamiento, Sí. y que muchas veces lo que hablábamos al principio, a Sí, veces eso profesor. se pierde con la inteligencia artificial. Uf, Y sí. considero, ahora sí, en mi colegio, en el José Miguel Infante, tengo que decir que sí tenemos Sí. formación ciudadana. Ah, mire, bueno. Y que ahí yo imparto, al menos en el séptimo básico, imparto la asignatura de formación ciudadana que está dentro del currículum, no es un taller aparte. Entonces es súper importante que los colegios puedan también modificar sus planes y programas y poder incorporar esta asignatura, taller, que tal como le había dicho, ayuda a los estudiantes a generar pensamiento crítico, profundizar tal vez algún tema de historia, y que eso es fundamental también. Y eso también le permite para que exista el debate respetuoso entre los pares. Claro, y eso en general, ¿cierto?, permite generar el desarrollo de ciertos valores como la democracia, el respeto hacia el otro, el hecho de poder argumentar tu idea y escuchar el argumento del otro. Eso es súper importante, pero además en el Colegio José Miguel Infante nosotros tenemos, es un colegio de más de 100 años de historia. Exacto. Entonces tiene una tradición de respeto. Tenemos una tradición también de que tenemos generaciones, hasta 4 generaciones de una misma familia han estudiado en el En ese colegio. colegio. Entonces hay un respeto entre los pares, profesores y todos los funcionarios. Hay respeto también, por supuesto, del profesor hacia el estudiante, pero también mucho respeto de los estudiantes hacia el profesor. Entiendo. Entonces considero que si tiene la posibilidad de matricular a su hijo en el Colegio José Miguel Infante, que es público, es un ambiente muy bueno para los estudiantes. Es muy respetuoso, seguro. Entonces yo estoy muy agradecido de llevar ya prácticamente 9 años trabajando en ese colegio. Luis, te lo pregunto ahora no en el ámbito del futuro abogado, tampoco en el formato de una persona que las redes sociales le han beneficiado en el sentido de que puede ayudar a sus pares también en esta digamos ayuda que tú le das dando este formato de debate en tu Instagram. Te lo pregunto a ti, este último tiempo, ya final de lo que ya empezamos a terminar el 2026, nos hemos encontrado con el fenómeno o con el debate público o las autoridades nos han llevado a que hablemos de la revisión de mochila en los colegios. Yo entiendo que tú vienes de un colegio de tradición, Instituto Nacional, San Pedro Nolasco, muchos colegios, Rubén Castro, no me quiero quedar, y con todos los colegios Salesiano también, sí. el Bosco también, muchos colegios que también públicos, también no me quiero también descolgar de los colegios privados también, porque también corresponde también saludar, o los subvencionados también, ¿verdad? Hay algunos bien tradicionales y que merecen el mismo respeto que... Y hay otros que el esfuerzo privado, que hay personas que sostienen el colegio por un esfuerzo personal, lo hacen, o mantener también eso, o también que es una suerte de apoderados que mantienen, y no quiero dejar afuera los colegios que son libres y felices, que son mantenidos por una comunidad. Exacto. Que tienen un proyecto distinto, pero que en definitiva... Pero serio. Exacto. Pero serio, porque los chicos van en un formato, a lo mejor no van con el uniforme que uno está acostumbrado a verlo, van en un formato de seriedad a dar sus clases, dar sus exámenes libres, pero con una orientación a la educación. ¿Qué pasa en usted como una persona que está ligada a la educación cuando escuchamos por la autoridad que se está abriendo el debate muy abiertamente a la revisión de mochila, al detector de metales, cosa que vimos hoy día como algo muy lejano pero muy cercano? Te lo digo porque en Estados Unidos está en las escuelas públicas está el detector de metales. Exacto. Es que a raíz de lo que tú mismo mencionas, no podemos hacernos los ciegos frente a algunas temáticas que lamentablemente se han insertado en nuestra educación, como es la violencia escolar. No quiero entrar en detalles, pero recordemos el caso de Calama. Sí, profesor. Que fue un caso muy grave y muchos otros de mucha gravedad. Ahora, ¿es esa la solución adecuada? ¿Es eso que yo tenga que revisar prácticamente de manera forzada a un estudiante su mochila, sus pertenencias? Yo creo
Yo creo que no es el camino. Yo creo que lo que se debería hacer es justamente volver al tema reflexivo, volver desde el punto de vista formativo, de tratar de, digamos, extirpar la violencia de nuestro sistema escolar. Porque tampoco, esto es multifactorial, tampoco podemos hacernos, digamos, los ciegos ante cosas como que hay estudiantes que lamentablemente se educan y se crían en contextos de violencia. Entonces, claro, esa es su forma de vivir, la violencia. Entonces, esta escuela de aulas protegidas, ¿cierto?, que vino a imponer este tema de la revisión de mochilas, que tiene que estar ingresado en el reglamento interno de cada escuela, tiene ciertos detalles, pero considero que ese no es el rol del profesor, no es el rol tampoco de un funcionario. Los asistentes de la educación también cumplen un rol fundamental, pero tampoco es el rol de un inspector de un colegio estar revisando las mochilas, sino que, digamos, todos tenemos que estar abocados al tema que es la educación y la formación de los estudiantes. Y este tema es simplemente, por decirlo de alguna manera coloquial, un manotazo de ahogado tratando de, digamos, disminuir los casos de violencia escolar. Yo le pregunto a usted, objetivamente, con casi una década ya haciendo clases, a los más pequeños, donde uno tiene que a los pequeños inculcarles el respeto y también el autocuidado y también el enseñarles a que ellos también entiendan y resguarden su espacio, ¿verdad? Físico en su cuerpo, pero físico también en una parte de un estudiante, que es la mochila. En la mochila uno guarda el sanguchito que le hace el papá o la mamá, la colación, que viene de la casa, el libro que viene con su forro de plástico de su mamá, su papá, la libreta de comunicación hoy día los digital, más chiquititos, los juguetes preferidos, los juguetes de apego. el tuto, ¿verdad? Entonces, te lo digo, esto es, en el punto de vista, puede ser, porque uno le enseña, hijo, tenga cuidado, que nadie lo toque, cuide eso, guarde su chalequito dentro de la mochila, ahí le manda un huevito duro, ahí va el juguetito, donde uno guarda, y el niño, yo tengo una pequeña de 9, tengo un joven de 17, tengo una de 25. Como quinto básico, ¿no? Claro, Quinto básico. Cuarto. Entonces, te lo pregunto, y es como si yo le estoy enseñando eso a un pequeño, a una pequeña, es un espacio, es una extensión de su espacio, ¿verdad? Exacto, o sea, y ahí volvemos al mismo punto. Esta ley es solamente un manotazo de ahogado y que no tuvo en consideración muchos aspectos importantes como el que tú mencionas. El hecho de que muchos estudiantes llevan cosas personales, incluso algunos que tienen que tomarse algún remedio y que los llevan ahí, ¿Sí? que son fundamentales, aquellos que son asmáticos, Sí. cosas muy necesarias. Entonces, Su esquela de colores para poder entretenerse. exacto, juguetes, todos los monitos que vienen ahora con todo lo que está de moda. Y lo digo entendiendo realidades también. Hay veces que en la mochila de un niño o de una niña es su pieza, es su espacio seguro, porque a lo mejor ese niño o niña no tiene una habitación, un cuarto para ella misma. Exacto, es compartida y ahí tiene sus cosas personales, ahí tienen lo que los calma, lo que los hace felices también, en el caso de los juguetes. Entonces, ¿cómo podría un adulto que tampoco está preparado? Porque ese es otro tema. Es que yo te pregunto, niño no está preparado porque al niño le van a empezar a imponer de que le van a revisar la mochila. Se va a sentir vulnerado, se va a sentir atacado. Usted entra a la pieza de cualquiera de sus hijos, si tiene la posibilidad de la bendición, como yo la tengo yo, que me pego una piedra en el pecho y digo yo, qué mal agradecido soy porque tengo la posibilidad de que mi hijo tenga pieza. Hay niños que no tienen una habitación sola, no tienen un cuarto o una pieza. Y ojo, porque uno lo da por hecho, por sentido. Hay veces que muchos niños han tenido, yo crecí con una pieza compartida con mi hermano, hay niños que la comparten con su familia, con su hijo, con sus sobrinos, con toda la gente. Claro. Tío. Atención con ese el tema de la realidad y los espacios. Exacto, y también a veces, muchas veces nosotros nos fijamos en estudiantes que tal vez no se concentran, que no estudian para una determinada prueba, pero a raíz de lo que tú mismo dices, ¿tiene el niño el espacio adecuado para poder estudiar? Hay
hay un apoyo de parte de la familia para eso, y resulta muchas veces eso no ocurre, y muchas veces ellos son felices con ir al colegio porque están sus amigos y llevan sus cosas, tal como tú dices. Tienen su espacio ahí en la escuela y llevan sus cosas personales en su mochila. Entonces ellos no están preparados porque no deberían estar acostumbrados a que le revisen la mochila, y nosotros tampoco. ¿Cómo lo Profesor, hacemos? yo le hago la pregunta. Yo conté esta realidad, que es una realidad que sí existe y es verdad en todo ámbito y en todo lugar que nos estén viendo. ¿A ustedes como profesores acá en Chile nos han preparado para que cómo manejar este tema que es tan sensible, que es tan duro? Porque al final ustedes van a ser quienes van a abrir. Ustedes, y al ver este niño que tome la mochila y diga no, por favor, porque a lo mejor dice no, por favor, es porque se está sintiendo vulnerado. Y usted también, usted va a tener que vulnerar esto. Se lo pregunto, no el dramatismo, estoy hablando del tema, porque usted va a tener que abrirlo. Entonces va a tener que, y ese niño no, por favor, porque a lo mejor hay algo que... Claro, o sea, yo al menos como Luis Gallardo, como profesor, me pongo tajantemente a tener que revisarle la mochila a un estudiante. Si a mí me tuvieran que decir, yo prefiero, asumo todas las consecuencias que correspondan, Claro. pero yo no me voy a meter en la mochila a un estudiante. Sobre todo, ahora, también yo hablo desde mi realidad, Claro, por supuesto. que son niños más pequeños, hasta octavo, adolescentes, y que, tal como te decía, un espacio seguro donde no tenemos casos de violencia escolar. Claro. Eso diría yo. Ahora también me podría poner también en el lugar de un colega. de un colega que tal vez en la situación es distinta. Pero yo al menos no lo haría. No lo haría por todo lo que hemos conversado acá, y también porque yo no estoy preparado. Porque esta ley se promulgó hace poco, Claro. y por otra parte tiene que haber una capacitación de parte de las entidades correspondientes para decir cómo tenemos que hacerlo, a quién tenemos que recurrir, a quién le solicitamos ayuda, porque tampoco se trata de tener a la policía dentro de la escuela. Son cosas que no son compatibles. Qué bueno el concepto también, y un abrazo también a los profesores de media, también quienes también hacen esa Son función. los que tienen lamentablemente la mayor cantidad de problemas. Y por ejemplo, el liceo y todo, se entienden los niveles de violencia, nadie está desconociendo que hay niveles de violencia donde hemos visto estudiantes que han llegado armados o Sí. incluso han ejercido violencia a mano alzada. Sí. Sin De- ni siquiera, por eso te digo que la violencia no se va a terminar, porque No. el estudiante que es violento, aunque no tenga nada, te va a agredir igual. Y hablamos de violencia física como la violencia psicológica. También el maltrato. Pues el maltrato también al profesor, a la profesora, al compañero, a la compañera, a la comunidad completa. Exacto. Porque esto es un problema, y esto hay que atenderlo así como tal. Y ustedes también necesitan también, al ser violentados como profesores, ¿ustedes tienen asistencia psicológica? Bueno, de parte te cuento una experiencia muy Tuya, personal. tuya. Yo tuve un tema el año pasado con un estudiante, fui agredido, y claro, desde el punto en el IST, donde institucional que tuve que ir, sí proporcionaron ayuda psicológica. Ahora, ¿es suficiente? Yo creo que no, y en definitiva igual tenemos que buscar la ayuda de manera particular. Ya. Pero sí, desde la escuela, la psicóloga o el psicólogo está para ver a los niños y niñas. En el caso de nosotros, en el IST sí se proporcionó esa atención psicológica, pero no es suficiente. Porque hay otros profesores que han tenido casos más graves, lo mío no fue tan grave, pero de todas maneras, Casos duros. sí. Agradezco mucho tu testimonio también, y acompañamos también a los colegas y colegas también tuyos de todo, desde el prekinder hasta el cuarto medio, que con orgullo se despide. Algunos profesores tienen ese orgullo también de despedirse, decir yo te conocí cuando llegaste en primero básico, hoy día te despido, y hoy día te despido en octavo, y espero que cuando vayas a tu primer día a la universidad, espero estar acá y verte pasar yendo a tu primer día a la universidad. ¿Te ha pasado? Yo de hecho, muy interesante, porque uno de los primeros trabajos que tuve en un colegio de Viña, le hice clase, era enseñanza media, y resulta que me encontré con una estudiante estudiando Derecho en la misma universidad que yo, Mira qué bueno. y fuimos prácticamente compañeros, solamente que ella estaba en el régimen diurno y yo en el régimen vespertino.
Pero ahí, por ejemplo, sí había hasta el día de hoy nos saludamos porque nos ¿Y encontramos. te dice profe? Sí, todavía me dice Hola, profe, ¿cómo hola, está? profe. Qué Y eso bueno. que somos compañeros, o sea, nos tratamos de tú a tú, pero ella todavía tiene el respeto de Decirte profe. ser profesora. No, sí. por supuesto. Oye, bueno, los profesores han evolucionado mucho. Hablábamos de que la tecnología llegó para abrazarla, no para abusarla, primero que todo. Exacto, eso lo mencionamos al principio. Eso lo mencionamos al principio cuando decíamos el tema de la tecnología. También hablábamos también de que los profesores han tenido que adecuarse. Un profesor hoy día es muy distinto que un profesor el que me hizo clase a mí, que era Pitágoras. Saludos a Pitágoras y a Sócrates. Heródoto, Claro profesor que- de historia. Claro que era mi profesor de historia. Pero sí, pues entonces te lo digo porque uno iba y uno le dice a los hijos, hijo, haga su maleta. Papá, ¿qué es eso? Una mochila. No me voy de viaje. Entonces, como van cambiando y evolucionando las cosas. Sí. ¿Qué te pasa con los formatos digitales, con los tablets? ¿Qué te pasa con los formatos físicos? Yo considero que la tecnología tenemos que insertarla sí o sí, o sea, no podemos huir de eso, no Correcto. podemos pretender seguir con el formato que tiene más de 100 años de todos los estudiantes mirando hacia adelante, el profesor escribiendo, los estudiantes anotando, no, tenemos que ser capaces de incorporar la inteligencia artificial, la tecnología a nuestras aulas. Y por ejemplo, el profesor Hans Contreras, que también es colega mío de redes sociales, tiene demasiados seguidores y él justamente su tema principal es cómo incorporar la inteligencia artificial y la tecnología a las aulas. Y yo te menciono una estrategia Por favor. importante. Gracias a mis amigos de LearnCraft Chile, nosotros implementamos en nuestro colegio el juego Minecraft, pero la versión Education. Perfecto. Entonces la tenemos instalada en todos los computadores de nuestra sala de computación y resulta que ahí tienen escenarios creados, por ejemplo, que ya que estábamos hablando de historia, mi Por especialidad, favor, señor. de la dinastía china, y que ellos tengan que ir y comenzar a reconstruirla, las pirámides de Egipto. Sí. Todo esto construido a partir del juego muy famoso que todos los niños lo deben conocer y los adultos Y hay también. películas. Y películas, Minecraft. Entonces, eso, por ejemplo, poder explicarle un contexto histórico y que ellos lo tengan que construir, recrear a través de esta plataforma, les ayuda primero a implementar las herramientas que ellos conocen, como en este caso el videojuego, pero también que ellos tengan que aplicar conocimientos que nosotros seamos capaces de entregarles, y ahí se genera una simbiosis que en definitiva genera aprendizaje. Entonces, eso lo hemos podido implementar en el José Miguel Infante. Ya cerrando esta entrevista con el día con el profe Lucho, por supuesto, Luis Gallardo Salas, ¿verdad? Salas. Sí, oye, y también agradeciendo también de haberte tenido, pero te quiero dar como este parangón o esta reflexión de que tú te das cuenta que en realidad, y hablando de ¿cómo se llamaba el profe de historia? El que me hacía Heródoto. Heródoto, que me hacía Halicarnaso. Sócrates y Pitágoras. Que, Era más o menos contemporáneo. sí, sí, por eso digo yo El que griego. él tenía la túnica más gris. Pero te lo planteo así, dándome y entendiendo que las épocas son distintas, pero si lo ves así en el contexto, ¿te has dado cuenta que, y en el contexto, no porque estés tú, pero los primeros influencers fueron los profesores? Porque influenciaban a sus alumnos al desarrollo. Claro. Los primeros influencers como influenciadores de algo eran justamente nuestros profesores, Miguel Ángel, Leonardo, para que la gente estudiara la anatomía, la tecnología, las artes. Fueron los Exacto, profesores. o sea, el rol que tienen los profesores en toda la sociedad a nivel mundial, Sí. yo creo que es una de las profesiones más importantes. Y justamente lo que yo te mencionaba cuando tú me preguntaste al principio por qué yo estudié historia es justamente por esta influencia. Y antes de la existencia de redes sociales, antes de la existencia de la tecnología como la conocemos ahora, Sí, y tienes toda la razón y concuerdo contigo en que la influencia que somos capaces desde todo punto de vista, porque la imagen que proyectamos, cómo hablamos, cómo tratamos a los estudiantes, y luego ya la especialidad de cada uno yo creo que pasa a un segundo plano, pero también el hecho de predicar con el ejemplo, claro. ser personas respetuosas, ser personas puntuales, ser personas que se note que preparan sus clases, todo eso también va generando cierto sentido de responsabilidad y también de imitación de parte de los estudiantes. Totalmente. Y de hecho, como tú lo dijiste, un profesor que hoy día, con respeto, con cariño, con sutileza, pero con esa influencia positiva, puede formar a un futuro profesor o profesora, o un historiador, o una profesional.
o puede formar a un profesional, puede hacer que ese niño diga, me fascinó tanto lo que me enseñó el profe, que quiero saber más de geografía, minería, ingeniería, matemática, castellano, lenguaje, tecnología, ciencia, y quiera desarrollar y pueda esa persona ser un premio Nobel como la que salió de un aula que era nuestra querida Gabriela Mistral. Claramente, profesora. ¿Viste? Para que tú te des cuenta. Dimos una vuelta gigante. No, pero llegamos al mismo punto. Pero llegamos al mismo punto, que la importante es la, sin duda alguna, la educación. Con este ejemplo, con este también, con el profe Lucho. ¿Cuál es su Instagram, profe? Profesor Lucho en Instagram. Profesor Lucho en Instagram, también para de repente conversar con los padres, con sus colegas. Y próximamente Leguleyo Lucho, ¿no? Vamos a tener que cambiar el perfil. Va a tener que cambiar el perfil. Oye, te tengo que contar que este capítulo llegó a ti por nuestros buenos amigos de GB Auditores, porque el papeleo es cosa del pasado, pero los problemas tributarios son cosas que ahora tienes que resolver. gbauditores.cl, servicio en digital, GB Auditores en la calle Prat, para que vayas y conozcas y tengas un buen trato directo y personal de tus problemas tributarios, y también de que te puedan decir bienvenido a tener tranquilidad en el mundo fiscal. Muchas gracias, GB Auditores, por haber estado con nosotros. También te tengo que decir que en Full Job hacen el match entre trabajador y colaborador para transformarlo en una fuerza pero tremenda, porque esos reclutadores de Full Job hacen que tus trabajadores y colaboradores sean la fuerza laboral que tu institución o trabajo espera. Fulljob.cl. Y el abrazo más cariñoso y gentil es el que te da Girasol.cl. En todo el mundo llegan en todas las partes que tú necesitas, y también con ese cariño y abrazo de esos productos pensados para los pequeños de nuestro hogar. Girasol.cl. ¡Ah! Y esto que está en mi muñeca, y el profe Lucho anda con un Casio. Yo ando con un Swatch, sí. Y por supuesto, Swatch es la marca tradicional que trae 1234, 12 con letras, 34 con números, 1234. Su casa está en Santiago, en el Costanera Center, el de Swatch, y también conoce Flip Flag, que está allá en el Costanera Center. Y el servicio técnico lo tienen en Santiago, de las marcas Swift Army, Casio y por supuesto Swatch. La tienen ahí para que le hagas un mantenimiento de primer nivel como lo merecen esas marcas, con 1234, 1234.cl. Por supuesto, Full Job, Girasol.cl y GB Auditores presentaron este capítulo del Cowork, realizado íntegramente por Diego Ignacio Orellana López en la puesta de video para YouTube, para Twitch y para... Sí, si usted pensó que no estaríamos en Kik, también estamos ahí. Para uso de televisión también. En UCB Radio, Renato Sagredo estuvo ahí, por supuesto. Y también en YouTube Music, presentes en podcast. Ya saben, esto fue el Cowork, hecho, grabado y realizado desde Paralelo Studio en Valparaíso, el mejor lugar para grabar tu contenido. Deja de hablarle la vida como una selfie y hazlo como un pro. Hazlo como yo, acá en Paralelo Studio. Gracias, profe Lucho. No, gracias, Rafael, por la invitación, y muy contento del espacio que se le da a la voz docente acá. Le dé una manzana. No, pero es la siguiente. Es la siguiente. Sí. Y si le gustó este contenido, en Volmedia hay un programa que se llama Consejo de Profesores. Ah, Sí, perfecto. tomaban cualquier café. Eso fue el Cowork del día de hoy. ¡Chao! ¿Buscas un jardín infantil donde tu hijo realmente se sienta feliz y tú también puedas sentir tranquilidad? En Jardín Infantil Hopipola entendemos que dejar a tu pequeño no siempre es fácil. Por eso creamos un espacio cálido, respetuoso y lleno de cariño, donde cada niño es acompañado según sus propios tiempos y necesidades. Aquí no creemos en jardines masivos, creemos en vínculos reales, atención personalizada y en hacer equipo contigo como familia. Además, contamos con horarios flexibles, after school y adaptación respetuosa para que el jardín sea una solución y no una preocupación más. Estamos en Agua Santa 502, Viña del Mar. Escríbenos ahora al WhatsApp +569 6305 1680. Síguenos en Instagram como @jardinhopipola.
Colegio Pipola, un jardín donde los niños quieren volver.